Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y en este 22 de agosto en que celebramos la fiesta de nuestra Madrecita con el título de Virgen Reina. Hoy la palabra del Señor se nos ofrece desde el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 6. El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombras, una luz les brilló. Multiplicaste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como se goza en la siega, como se alegra uno al retirarse el botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la vara sobre su hombro y el bastón de su opresor, tú los quebraste como en el día de Madián. Porque toda bota que calzaba el guerrero en el fragor del combate, y toda túnica empapada en sangre serán quemadas, pasto del fuego. Porque el niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Sobre sus hombros está el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la Paz. Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre, que nos anima a entender, ¿verdad? Conocer cuál es la voluntad de Dios. El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz. Este es el objetivo. Upeala ñande yara ve GPS, omoiba cueñande, upeala orucañande la ubicación. A cada uno de nosotros el Señor en su WhatsApp le envió una ubicación. Será ella pogena vea. Pealandera verágina. Pebejina. Peala se ubicación. Se abeime. Eñe penuque guataja, eñe penuque yapo. Pendere coewi. Un vehículo que te vaya llevando por el camino certero. Están vaya yujuta omene, están vaya ella llevó le imita. Vamos a encontrar caminos cortados, vamos a tener que hacer algunas curvas, vamos a tener que doblar en algunas esquinas, pero queridos amigos, siempre apuntando hacia la meta que es el Señor. Y entonces ese pueblo que caminaba en las tinieblas, ese pueblo ahora vio la gran luz, a baero peaya ella se yo que fuera a porque ñandillara la ñanderesa peajina. La gran luz es el Señor. Peñandeta ya esa ponay no hinanda ya igual ponay no hinam orbio bala yajata va ebala ya pota ñaina con ñandillara esa cañande. A los que habitaban en tierra de sombras una luz les brilló. Queridos amigos, lo importante es darnos cuenta de que el Señor está presente. Lo importante es darnos cuenta de que el Señor ya nos envió su ubicación a través del GPS. Y lo importante es ahora activarlo, queridos amigos. ¿Cómo llegar? Activarlo, queridos amigos, para que nuestra vida en este camino de vida cristiana que se nos propone pueda ser un camino que nos lleve, pero con la certeza de que vamos a llegar hasta Dios. Pidamos esta gracia y que cada uno de nosotros salga de la oscuridad, que todo lo que es corrupción, todo lo que es popindad, todo lo que significa acciones negativas, humiañan de ellas llana. ¿Por qué? Y porque sabemos que el Señor nos espera y que el Señor quiere que nosotros siempre hagamos el bien, que cumplamos con esa misión que Él puso en nuestro corazón y en nuestra vida. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.